Bueno, pues yo voy a intentar daros unas nociones de lo que es Docta Complutense y sobre todo centrarnos en el depósito de los documentos en el repositorio institucional. Como sabéis, Docta Complutense es el repositorio institucional de la Universidad Complutense de Madrid y este se configura como la infraestructura básica en la que se asienta la estrategia de acceso abierto de nuestra universidad. Desde su inicio en 2004 hasta la actualidad cuenta ya con más de 94.000 registros, de los que más del 84% están en acceso abierto. Esta formación va principalmente dirigida al personal docente e investigador de la Complutense, pero también está dirigida a aquellos estudiantes que quieran depositar y gestionar sus trabajos de fin de grado y sus trabajos de fin de máster. Ahora bien, estos tienen que tener siempre en cuenta la normativa de su propia facultad. El objetivo principal de este taller es formar al PDI en el manejo de esta nueva herramienta y conseguir la plena autonomía del PDI en el depósito de los documentos. Todo ello con el objetivo fundamental de incrementar la difusión y el uso en la investigación. Para depositar un documento en Docta Complutense solamente es necesario tener alguna vinculación con la UCM, ya sea PDI, alumnos o el PAS. Para ello tendremos que autenticarnos con nuestro correo institucional y con nuestra contraseña. Como veis, esta es la página de inicio de Docta Complutense y aquí en la parte superior, en la parte central derecha, tenéis la opción de iniciar sesión y tenéis dos posibilidades, o con mi cuenta UCM o con autenticación con contraseña. Siempre tenemos que usar la primera opción, mi cuenta UCM. Ahí introduciremos el correo UCM y nuestra contraseña. Vamos a hacer un breve recorrido por lo que es el repositorio institucional de nuestra universidad, que nació en el año 2004 y fue la biblioteca la que lo puso en marcha, este repositorio institucional digital ePrints, que contaba con un código software de código abierto que era el que más se utilizaba en ese momento. Dicho software tiene el nombre de ePrints y ese mismo nombre es el que se le dio a nuestro repositorio institucional. El año pasado, en 2023, ante la imposibilidad de mantener este repositorio, porque tanto la universidad ya no podía seguir haciéndose mejoras ni nuevas versiones, y tampoco había una empresa externa que pudiera llevar a cabo este cometido, pues se lleva a cabo la migración de ePrints a Docta Complutense. ¿Por qué hemos elegido este software? Bueno, pues porque es el que utilizan la mayoría de las bibliotecas universitarias en nuestro país y eso nos permite trabajar con el grupo de usuarios de DSPI en España. Además, contamos con una serie de empresas para el mantenimiento del servicio. Cuenta además o favorece llevar a cabo mayores posibilidades de desarrollo y promover desarrollo y conjuntos colaborativos con el grupo de repositorios de las bibliotecas universitarias españolas. El objetivo fundamental de Docta Complutense es cumplir con la legislación vigente, así como con nuestra normativa interna. Existen una serie de leyes, como la Ley de Ciencia de 1 de junio de 2011, que habla de la obligatoriedad que tenéis el PDI de depositar en un repositorio institucional aquellos documentos que han sido fruto de una investigación financiada con fondos públicos. Esto mismo se recoge en la política institucional de acceso abierto de la Universidad Complutense de Madrid, que se aprueba en Consejo de Gobierno en el año 2014. La Ley 2011 de Ciencia fue reformada en el año 2022 y hace de nuevo hincapié en esta obligación de depositar en repositorios institucionales. Y en esta misma línea tenemos la Ley Orgánica de 2023 del Sistema Universitario. Por lo tanto, es obligatorio depositar los documentos en repositorios institucionales independientemente de que sean en acceso abierto o en acceso restringido. Además de este objetivo, tenemos otros objetivos también, como son recoger y gestionar las colecciones que conforman parte del capital intelectual de nuestra universidad, así como reducir las barreras a la publicación y mantener los derechos de propiedad intelectual. Queremos así incrementar la difusión y el uso de la investigación y, por supuesto, preservar este capital a largo plazo. Antes de depositar, como he dicho anteriormente, es necesario identificarse en doctaucm.es con el correo y contraseña.
Una vez que estamos en la página de depósito, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el documento no está ya depositado en Docta. A lo largo de este tiempo, de este año en Docta, pues hemos comprobado que hay muchísimos duplicados. Ello se debe a que muchas publicaciones se hacen en colaboración entre distintos autores y es posible que alguno de vuestros compañeros haya depositado el documento en Docta. También es posible que el depósito lo haya hecho la propia biblioteca. Entonces, por favor, siempre comprobad que el documento no está ya en Docta. Y luego otro paso muy importante antes de depositar, tenemos que comprobar los permisos editoriales para la publicación que tenemos en los distintos repositorios institucionales y en concreto en el repositorio de Docta Complutense. También tenéis que saber si el documento que habéis publicado lo habéis hecho bajo una licencia Creative Commons. Sabéis que estas licencias sí que permiten el depósito en repositorios institucionales. ¿Qué versión debo de depositar? Bueno, pues siempre debe de primar aquella que se permita depositar en acceso abierto. Son varias las versiones que podemos depositar en Docta, pero las más habituales o las que debemos de depositar siempre son la versión publicada, la versión aceptada o postprint o la versión enviada o preprint. Lo ideal sería la versión publicada, que se trata de la versión que ha sido ya maquetada, está publicada por el editor y además pues la ANECA valorará más que esté en acceso abierto. Pero si no es posible porque la política editorial no lo permite, podemos también depositar la versión aceptada o el postprint. Esta versión ya ha sido aceptada por el editor, ha sido revisada por pares y es prácticamente igual que la versión publicada. Ahora bien, suele contar con unas políticas editoriales más flexibles que la versión publicada, aunque muchas veces sí que cuentan con un periodo de embargo, es decir, una retención editorial temporal que puede oscilar entre los 6 meses y los 2 años. Si ninguna de estas se puede publicar en abierto, también podemos subir a nuestro repositorio la versión enviada o el preprint. Se trata de la versión original del autor, que aún no ha sido revisada por el editor, pero que casi siempre se puede poner en abierto. Normalmente los editores no ponen reparos para que se pueda publicar esta versión en un repositorio institucional. Y otra opción muy interesante es que se pueden publicar todas estas versiones, las 3 o las 2, las que se consideren de interés, en una publicación en Docta. Por ejemplo, tenemos este caso. Se trata de una publicación que tenemos en Docta y que si bajamos vemos que tiene 2 versiones. Tenemos la versión publicada y la versión aceptada. De tal manera que si pinchamos en la versión publicada, vemos que no se puede descargar porque tiene acceso restringido y por lo tanto no se puede acceder al documento. Ahora bien, si pinchamos en la otra versión, que es la versión aceptada, sí que podemos descargar el documento para así darle difusión a nuestro trabajo. Y esa es una opción que debéis de barajar porque es bastante interesante. ¿Tipos de acceso que podemos encontrar en una revista? Bueno, pues a veces la misma revista, las denominadas revistas híbridas, ofrecen 3 posibilidades de acceso. Indican que el artículo está en acceso abierto, pero muchas veces no lo es, porque la terminología pues no es siempre muy clara, es un tanto confusa. Entonces, en una misma publicación podemos encontrar estos 3 tipos de acceso. Free Access, que puede tener acceso gratuito si el editor lo considera y durante el tiempo que él lo considere. Luego tenemos Full Access, que sí que tenemos acceso al artículo a texto completo, pero solo si tenemos una suscripción, ya sea una suscripción personal o bien a través de una institución como puede ser la Complutense. Y luego ya tenemos esta opción Open Access, que aquí sí es cuando el documento se encuentra de forma permanente, de forma gratuita. Esto lo podemos ver aquí, esto es un pantallazo de alguna revista que, como veis, presenta dentro de una misma publicación las 3 posibilidades: Free Access, Full Access y Open Access. Solo en este caso, en Open Access, el documento estaría siempre en libre acceso.
Las políticas editoriales, bueno, pues sí, a pesar de toda esta información, tenemos dudas de si nuestro artículo o nuestro libro no, perdón, esto es solamente para artículos de revistas, si nuestro artículo se puede publicar en acceso abierto o no, tenemos una serie de herramientas que nos van a facilitar esta tarea. Tenemos, por ejemplo, la herramienta de Sherpa Romeo, que recoge las políticas de autoarchivo tanto de la editorial como de la revista, y esta es de ámbito internacional. Y luego en el ámbito nacional tenemos Dulcinea. Dulcinea, que es lo mismo para revistas españolas, nos dirá lo que podemos depositar en abierto, lo que estará en acceso restringido y lo que sería solamente metadatos. Luego tenemos aquí un enlace a un vídeo que lo tengo aquí preparado y si al final de la formación nos da tiempo, pues también lo veremos. Lo tenéis también en la biblioguía de Docta y hace referencia a las distintas formas o a las distintas posibilidades de publicar dentro del repositorio institucional. Si a pesar de todo esto, seguimos teniendo dudas sobre la política editorial, sobre todo si se trata de libros o capítulos de libros, otra opción es ponernos en contacto con el propio editor. En la biblioguía de Docta tenemos también 2 modelos de cartas, una en castellano y otra en inglés para facilitar esta tarea. Aquí tendríais una y aquí tendríais otra que no vamos a entrar, pero que la tenéis en la biblioguía por si queréis contactar con el editor. Normalmente contestan rápido y muchas veces, aunque tengan los derechos de autor como copyright, todos los derechos del autor la editorial, a veces sí que os dejan depositar en repositorios institucionales o al menos un capítulo, si no todo el documento. Ya vamos a pasar a la parte del depósito propiamente dicho. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que a la hora de nombrar el fichero debemos de darle un título que sea descriptivo del contenido, que se sepa de lo que estamos hablando, porque muchas veces se le asigna un número o títulos demasiado largos o se utilizan caracteres especiales y no se ve bien él. Por ejemplo, bueno, luego pondré un ejemplo de cómo se ve el fichero. Vale, pues el nombre del fichero debe ser corto y que represente bien el contenido del documento. Luego, una vez que entremos en el formulario de depósito, hay que elegir bien la colección a la que pertenece la publicación que vamos a depositar. Pueden ser artículos, libros, monografías, patentes, pero es importante hacer bien la selección porque ello va a determinar los metadatos que contiene el formulario. Así, si es un libro, pues nos saldrán unos metadatos diferentes a si es una revista, un artículo. En el artículo nos pedirán el volumen, el año, etcétera, o en un congreso pues nos pedirán, por ejemplo, el lugar de celebración del mismo. Igualmente pasa con la tipología documental. La tipología documental en el formulario la encontraremos esta tipología en inglés y aparece así porque se corresponde con los vocabularios core. ¿Qué son los vocabularios core? Bueno, pues son unos vocabularios normalizados que se utilizan a nivel internacional en el uso de los repositorios con el objetivo de facilitar la indexación de los contenidos. Pretende también ayudar en la búsqueda y el descubrimiento de los recursos. Quiere mejorar la calidad y la consistencia de los metadatos, promover la interoperabilidad con otras plataformas y el intercambio de datos y también para beneficiarse de las oportunidades que ofrecen los datos enlazados. Nuestro repositorio se divide como en 3 grandes comunidades que serían investigación, docencia e institucional, y aquí en investigación tendríamos esta tipología documental. Tenemos aquí cómo aparecen los vocabularios core en nuestro repositorio, en el formulario que vamos a ver a continuación, y aquí tendríamos por su correspondencia. Dentro de los de investigación, pues tenemos esta tipología documental, tenemos artículos, datos de investigación, patentes, libros, monografías, etcétera. En cuanto a la docencia, contamos con estos tipos de documentos, como son los proyectos de aprendizaje y servicio, los proyectos de innovación docente, los REA, etcétera. Y por último, tenemos ya a nivel institucional, tenemos documentos de trabajo de la Biblioteca Complutense
y los documentos de la Universidad Complutense de Madrid, que aquí se considerarían estos como documentos de carácter institucional. En esta presentación, al final, os vamos a dejar una serie de enlaces, tanto a Docta Complutense, doctaucm.es, como a la biblioguía y las preguntas frecuentes, porque esto os ayudará a lo largo de cuando queráis hacer un depósito, pues la biblioguía, la verdad, que puede seros de gran ayuda. Y por último, tenéis también el correo electrónico de nuestro servicio para que podáis contactar con nosotros si tenéis cualquier tipo de duda o tenéis algún problema con el depósito o con cualquier otra cosa relacionada con el repositorio institucional. Y ahora ya sí vamos a pasar a lo que sería la parte más práctica de este taller. Bueno, esta sería la página de Docta Complutense, que como he dicho, tendríamos que iniciar sesión. Nos vamos a mi cuenta UCM, ¿vale? Y como veis aquí se ha abierto una barra lateral que nos va a permitir la gestión de un nuevo ítem, ¿vale? Pero antes de proceder al depósito, vamos a incidir de nuevo en la necesidad de que comprobéis que el documento no ha sido depositado todavía en Docta. Entonces, hay varias formas de búsqueda. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es situándonos en el buscador principal, podemos introducir el ORCID el ORCID que nos corresponde y hacemos la búsqueda en el repositorio. Le damos a buscar y como veis sale nuestro perfil de usuario. Nuestro perfil de usuario, pinchamos en él, ¿vale? Y aquí comprobamos que todos los datos son correctos. Si hubiera alguno que no es correcto, nos lo diríais. Y aquí ya, si seguís bajando, veis que esta persona, Montserrat Jiménez San Cristóbal, tiene un total de 27 documentos en el repositorio. Bueno, pues sería ir bajando y comprobando si el documento que quiere depositar en Docta está ya depositado o no está depositado. Otra forma de hacer la búsqueda es colocándonos en todo Docta Complutense. Como veis, hay distintos criterios de búsqueda por fecha, por autor, por título, por tipo de documento, pero yo creo que para lo que nos ocupa ahora, que es para ver si hay una determinada publicación, lo mejor sería por título. Hay que esperar que se cargue para poder hacer la búsqueda de forma correcta. Vale. Y aquí no es necesario introducir el título completo, sino que bastaría con las primeras palabras del título. Le damos a examinar y vemos que sí, que tenemos 3 publicaciones que corresponden con ese título. Son de diferentes años y son proyectos de innovación docente de diferentes cursos. Con lo cual, si quisiéramos añadir uno más, le daríamos a añadir un nuevo ítem, si fuera de otro año. Y si ya lo tenemos, pues podemos pinchar sobre el título del mismo y comprobaríamos que los datos son correctos. Si queremos añadir alguna información, lo mismo, tenéis que poneros en contacto con Docta Complutense, con docta@ucm.es y nosotros haríamos las modificaciones oportunas. Y por último, quiero hablaros de otro tipo de búsqueda, que es la que podemos denominar búsqueda avanzada, que puede ser o bien pinchando aquí en esta lupa o bien pinchando aquí en buscar. Al final del cuadro de búsqueda de la página principal le damos a buscar y como veis nos sale la totalidad de los documentos que están depositados en Docta. Esto, pues bueno, esta información a priori no nos interesa, pero sí que nos interesa los filtros que nos salen a la izquierda de la pantalla. Como veis podemos filtrar por autor, por materia, por fecha, por tipo de documento. Si lo hacemos, por ejemplo, por autor, tenemos aquí un cuadro de búsqueda. Y si buscamos, por ejemplo, a nuestro rector, a Joaquín Goyache, pinchamos sobre él y vemos que tiene 10 publicaciones. Ahora bien, si queremos seguir filtrando esa información, pues podemos poner, por ejemplo, tipo de documento. Tipo de documento puede ser, tiene 7 artículos de revista, 2 proyectos de innovación docente y una tesis doctoral.
Si queremos, por ejemplo, ver la tesis doctoral, podemos pinchar aquí y accederíamos aquí a los metadatos, y si queremos hacer la descarga tendría que ser aquí. Cuando os hablaba de que pongáis un título representativo es porque sale justo debajo del archivo. Si ponéis un título demasiado largo, también con el título completo, el autor del mismo, los autores, pues sale como muy farragoso, ¿no? Entonces, que sea limpio para que el usuario vea el documento que quiere hacer la descarga. Bueno, pues una vez que hemos visto las distintas formas de búsqueda, ya sí que podríamos proceder a lo que es el depósito del documento si vemos que no está. Y lo mismo que tenemos varias estrategias de búsqueda, tenemos también varias formas de depositar en Docta Complutense. La primera de ellas sería posicionándonos aquí en esta barra lateral, sería gestión de un nuevo ítem, pinchamos en ítem y nos aparece una nueva pantalla en la que tenemos que elegir la colección a la que pertenece el documento. Puede ser, como veis, artículos, datos de investigación, documentos de trabajo, patentes, monografías. En este caso hemos seleccionado un artículo porque es lo que más se deposita en el repositorio. Y luego con el tipo de documento, pues lo mismo. Aquí tenemos un desplegable que, como veis, aquí está la terminología que se corresponde con los vocabularios COAR y que tendríamos que elegir el que corresponda a nuestro caso. En este caso sería un artículo de revista, pinchamos ahí y a partir de ese momento, bueno, pues ya le daríamos a guardar y a partir de ahí pues iríamos rellenando cada uno de los metadatos. Pero vamos a salir de aquí, voy a descartar esto porque quiero enseñaros otras dos formas de hacer un depósito en Docta Complutense. Bueno, una forma sería, que esta es una forma muy interesante, si pinchamos aquí, veis que podemos importar metadatos de una fuente externa. Pinchamos aquí y tenemos dos posibilidades, o bien a través de PubMed o a través de Crossref. La búsqueda, en un caso o en otro, la tendríamos que hacer con el DOI del documento que queramos recuperar. En este caso, tenemos por aquí este DOI, por ejemplo. Le damos a buscar y efectivamente nos aparece un resultado de búsqueda. Tenemos aquí como una especie de nube, pinchamos en ella y ya vemos todos los datos. Comprobamos que efectivamente se trata del documento que nosotros queremos traernos y le daríamos a iniciar envío. Si le damos a iniciar envío, pues lo mismo, nos sale de nuevo la pantalla con los distintos tipos de colecciones que podemos seleccionar para nuestra publicación. Vale. Y lo mismo, a partir de este momento rellenaríamos todos los datos que luego los veremos. Vamos a descartar también esta forma y ya vamos a ver la última, otra posibilidad que existe de depositar los documentos en Docta Complutense. Y sería directamente examinando aquí el documento, nos lo traemos. Por ejemplo, si yo tengo este en descarga, es el documento que quiero subir a Docta Complutense, lo selecciono y, como veis, vuelve a aparecer aquí la colección. El documento ha subido con éxito y el documento ya vemos que se ha cargado aquí. Vemos que está aquí cargado. Esto es importante ver que tenemos aquí, luego lo volveremos a ver luego cuando estamos rellenando los metadatos, pero quiero hacer hincapié en esto porque es importante. Bueno, cuando tenemos el documento cargado, vemos que tenemos tres posibilidades, que sería una, descargar el documento, otra, editarlo y otra, eliminarlo. Y aquí la parte que nos interesa es editar el documento. Editar el documento, que ya tenemos el nombre del archivo, la descripción. Aquí podéis poner aquello que consideréis oportuno, pero normalmente se utiliza para poner el tipo de versión. Podéis poner versión publicada, aunque ese metadato también está, o versión en castellano, o versión impresa, perdón, versión preprint, etc. Luego,
Aquí tenemos el tipo o condición de acceso. Como veis, tenemos varias posibilidades. Open Access, que sería si está en libre acceso. List, que de momento no se va a utilizar. Embargo hace referencia a cuando podemos tener una publicación en abierto, pero solo a partir de una fecha determinada. Es decir, el editor nos permite ponerlo en acceso abierto cuando pasen 12 meses, por ejemplo. Entonces, en este caso, elegiríamos como condición de acceso el embargo y aquí, en permitir acceso de este, pondríamos la fecha a partir de la cual ese documento va a estar en libre acceso. Si es un año, pues pondríamos el 2025 y el día de hoy. Entonces, eso indica que a partir del 23 del 9 de 2025, ese documento pasaría a libre acceso. Y entonces luego ya le dábamos a guardar. En este caso, le damos a guardar. Y ahí es donde estamos restringiendo. Ya te está diciendo que el embargo es hasta ahí y estamos restringiendo el acceso al documento. De momento, durante este año que tenemos en vigor, no se podría acceder al documento. No sé si eso ha quedado claro, pero es importante. Vamos a descartar también este documento y os quiero presentar también aquí, antes de empezar a depositar el documento en Docta, también quería enseñaros que aquí, cuando estamos en mi Docta Complutense, podemos ver todos los envíos que tenemos nosotros en Docta. Aquí aparecen todo lo que nosotros hemos depositado, pero pueden aparecer en distintos estados. Es decir, yo tengo un total de 25 envíos, un total de 25 publicaciones en Docta. Pero ¿cómo están distribuidos estas 25 publicaciones? Bueno, pues nos podemos encontrar con 3 estados. Archivado. ¿Qué quiere decir archivado? Archivado quiere decir que el documento lo he depositado, el documento ha pasado el filtro por la biblioteca, lo ha aprobado y ya se ha depositado en Docta Complutense. Sería este caso que pone archivado, ¿de acuerdo? Como veis, cuando está archivado lo podéis ver, pero no lo podéis modificar ni podéis hacer nada con él. Luego estarían los que tenemos en nuestro espacio de trabajo, que serían todos aquellos que veis estas 3 opciones. Tenemos la opción de ver el documento, de editarlo y por lo tanto de modificarlo o de eliminarlo. Esto quiere decir que está en nuestro espacio de trabajo y nosotros podemos trabajar con él. Y por último tenemos esta última opción, el workflow, que quiere decir que yo he depositado el documento, pero no ha sido archivado, es decir, no está publicado en Docta, está pendiente de validación por parte de nuestra biblioteca. Entonces, si quisiéramos hacer alguna modificación antes de que se suba, porque no hemos dado cuenta de algún error, nos pondremos en contacto con nuestra biblioteca y le diríamos o le indicaríamos qué es lo que queremos modificar. Bueno, pues visto esto, ya sí que vamos a empezar con lo que es el depósito propiamente dicho. Yo me voy a meter en este registro, en este ítem. He completado prácticamente todos los datos para facilitar y para agilizar un poco este taller. Pero vamos a ir deteniéndonos en cada uno de los metadatos que son necesarios. En la colección, por supuesto, ya no nos vamos a detener. Ya hemos visto muchas veces que sería artículo y en la tipología documental, artículo de revista. Y luego ya pasamos a describir lo que son los metadatos que nos va pidiendo el repositorio. Bueno, lo primero que nos pide es la facultad y el departamento. Lógicamente, en la facultad y el departamento del personal de aquí, de nuestra Universidad Complutense. Entonces, vosotros como autores ya sabéis a qué facultad pertenecéis, por supuesto, y a qué departamento. Tenéis aquí un desplegable que podéis elegir, la facultad de la que se trate, ¿vale? Nosotros hemos elegido biológica y el departamento, pues el departamento es el de genética, fisiología y microbiología. Toda esta información la vais a tener en la fuente principal de información, que es el artículo de la revista. Bueno, como veis, tenéis los distintos autores y aquí abajo tenemos la afiliación de los mismos. El único que pertenece a la Universidad Complutense es Juan Sobrino Plata. Pertenece, como veis, a Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas.
Sin embargo, por el resto de los autores, por ejemplo, Flores Cáceres pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid, el siguiente pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo, etcétera. Perdón. De todas maneras, todos ellos van a tener que aparecer en el repositorio porque todos ellos son autores. Aquí hemos consignado la facultad del único autor que pertenece a la Complutense. Si fueran varios autores de distintas facultades, pincharíamos en más y añadiríamos la facultad que correspondiera, por ejemplo, a ciencia física, si fuera el caso. Luego, el siguiente metadato que nos pide es el título de la publicación, que lo podemos coger directamente también de aquí y lo añadimos en título. Todos los metadatos que tienen un asterisco son obligatorios, ¿vale? Los que no tienen asterisco no son obligatorios. El título en otro idioma, como no lo tenemos en la publicación, no lo haríamos constar. Y aquí ya pasamos a los autores. Como veis, hay una clara diferenciación entre lo que son los autores que pertenecen a la Universidad Complutense y aquellos que no pertenecen a la universidad. Entonces, los que no pertenecen a la universidad, simplemente habría que añadirlos añadiendo apellidos como a nombre. Se teclea, por ejemplo, voy a poner el primero, Flores. Vaya. Cáceres, María Luisa. Y simplemente se quedaría de esta forma. Ahora bien, los autores que sí son autores UCM, tendríamos que buscarlos a través del buscador que tenemos en Dota Complutense. Pinchamos en la lupa que hay al final y aquí en este buscador buscaríamos el autor UCM. Como veis, lo tenemos aquí, lo seleccionamos, le damos a cerrar y automáticamente se recoge aquí. ¿De acuerdo? Entonces este lo vamos a eliminar porque ya lo teníamos aquí arriba y seguimos trabajando con el resto de metadatos. Vale. Directores y editores son metadatos que normalmente en artículos de revista no hay que rellenarlos porque no existen, pero sí que existen algunas publicaciones en que sí que viene algún director o editor. Por lo tanto, tenemos esos metadatos, pero raramente hay que rellenarlos. En cuanto a la fecha, tenemos que poner la fecha de publicación, que la tenemos también perfectamente recogida en el artículo que estamos depositando. No hace falta poner el año, no hace falta poner el mes y el día, solamente el año. Luego nos pide el título de la revista, que también lo tenemos aquí en la misma publicación. Añadimos el título de la revista y luego ya nos pide una serie de identificadores que, como veis, no son obligatorios, pero sí que son muy recomendables porque proporcionan una información muy valiosa de la publicación. Tenemos un desplegable que tiene el DOI, el ISSN, el ISSN electrónico, el ISBN y demás. Entonces pondríamos el DOI, que también lo tenemos en la propia publicación. Ahora bien, lo ponemos solamente a partir del número. La parte con todo, con el HTTP, lo vamos a dejar solo exclusivamente para la URL oficial. En el DOI ponemos a partir del número 10. Luego nos pide el ISSN. Bueno, el ISSN no lo tenemos aquí en el artículo de revista, pero lo podemos buscar o bien entrando en la revista o lo podemos buscar también a partir del portal del ISSN. Es suficiente con introducir el título de la revista y inmediatamente obtenemos el ISSN que corresponde con esta revista. Seguimos con los metadatos y nos pide la URL oficial, que como he dicho vamos a poner el DOI, pero de forma completa con el HTTP. En un principio estábamos poniendo aquí las URLs de las editoriales, pero luego nos hemos dado cuenta que no son URLs persistentes y que es necesario o es mejor contar con una URL que permanezca en el tiempo, que perdure. Por eso ponemos aquí como URL oficial
toda la forma completa, de tal manera que luego en la vista sencilla del ítem, pinchando sobre esta URL, nos lleva directamente al documento. Y luego en URL relacionadas, pues bueno, podemos poner todas aquellas que consideremos de interés. En este caso hemos puesto la de la editorial, que es MDPI, y aquí hemos añadido también la de PubMed. Otros metadatos que no tienen más complicación a la hora de rellenarlos, pues sería la editorial, que vemos que es MDPI, y el área de publicación. Bueno, pues vemos que es del año 2023, el volumen 12 y el número del artículo sería el 551. En cuanto a la citación recomendada, tampoco no es obligatoria, pero sí que es importante que esté en vuestro registro, porque proporciona una información también muy valiosa. En este caso, como vemos, pues tenemos la citación aquí, con lo cual sería solamente cogerla de aquí y pegarla. Ahora bien, en vez de pegarla directamente en Docta Complutense, en el repositorio, os recomiendo que lo hagáis siempre en un Word o en un blog de notas, porque a veces se desconfigura si se pega directamente. Entonces yo por eso la había copiado aquí previamente, la copio luego del Word y directamente ya la añadimos en el repositorio. El idioma del documento sí que es obligatorio. Tenéis aquí un desplegable que tenéis que coger el idioma en el que esté escrito. Y luego pasamos al resumen, que igual que la citación no es obligatorio, pero es muy recomendable. E igual que la citación, lo mismo, debemos copiarlo directamente de aquí, de nuestro documento, del artículo que tenemos, y copiarlo directamente en Word o en un blog de notas y luego de ahí pasarlo ya al repositorio de Docta Complutense. En información adicional, bueno, podéis poner todo aquello que consideréis de interés. Esta información que hemos puesto ahí de 2023, descuento MDPI, es porque la universidad tiene un convenio con MDPI y tenemos un descuento para la publicación de los artículos en la revista de esta editorial. Este metadato está íntimamente relacionado con el de tipo de financiación que tenemos aquí más abajo, que como veis tiene dos posibilidades, que sea un documento financiado por las APC, que son pagadas directamente por la universidad, que se trate de un documento UCM, que es este caso, porque pertenece a MDPI con el que tenemos un descuento, o que se haya pagado por el autor, que este caso es más raro, pero bueno, está ahí por si se da algún caso en que el autor haya pagado para poder publicar. Como digo, la información esta es complementaria y podéis poner también aquella otra que consideréis de interés. Las palabras clave no son obligatorias tampoco, pero también son muy recomendables y las tenéis también aquí en el propio documento. En el propio documento, como veis, tenéis todas seguidas, pero en Docta Complutense hay que poner un metadato para cada una de ellas y la primera palabra tiene que ir siempre en mayúscula. Pasamos ahora a las materias de la Universidad Complutense y las materias UNESCO. Aquí tenemos un desplegable que, como veis, está dividido en las 4 grandes áreas del saber. Entonces, por ejemplo, en este caso que nos ocupa, nos iríamos a ciencias médicas. Dentro de ciencias médicas nos iríamos a biología y así paulatinamente hasta encontrar lo que queremos encontrar. En este caso hemos considerado que se trata de un documento relacionado con la fisiología vegetal y hemos elegido esto. Ahora bien, también se puede hacer en este cuadro de búsqueda, también se puede hacer la búsqueda directamente. Le damos a buscar y tenemos las distintas posibilidades de fisiología, fisiología animal, de biología, de farmacia, de veterinaria, etc. Cerramos aquí. Y con las materias de la UNESCO pasa igual. Las materias de la UNESCO también cuentan con un gran desplegable. Como veis, el número de materias es mayor y en este caso correspondería con ciencias de la vida. Y en ciencias de la vida, pues ya buscaríamos también aquí la que proceda. Y si no, también en el buscador, igual que en el anterior, podemos poner la materia que estemos buscando. Le damos a buscar y aquí tenemos las distintas opciones que seleccionaremos la que corresponda. En cuanto a la CDU, es un sistema de clasificación universal
que no es obligatorio, pero que si queréis rellenar para dar más información, lo podéis hacer perdón, a través del Tesauro Digital de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, como veis, si pinchamos aquí en el Tesauro Digital, bueno, pues nos sale este cuadro de búsqueda, que lo mismo, podemos poner las palabras que nos interesen, le damos a buscar y aquí vemos que tenemos la fisiología vegetal. Si seguimos bajando, nos da el número de la clasificación universal que podemos añadir en nuestro repositorio. En cuanto a este sistema de clasificación, el GEL se utiliza solo y exclusivamente para documentos relacionados con la economía. En este caso, pues no nos interesa. En cuanto al tipo de versión, bueno, pues tenemos distintas versiones, como hemos visto en la presentación. Las más utilizadas serían AM, que sería la versión final del autor o postprint, la AO, que sería la versión original del autor o preprint, y luego ya tenemos la versión publicada. Tened cuidado porque hay veces que no lo veis porque el desplegable hay que bajar para llegar hasta la versión publicada. Elegimos nosotros esta opción porque en nuestro caso es la que corresponde. En cuanto al documento, si ha sido evaluado o no ha sido evaluado, pues si el documento, si la versión que hemos subido es la versión publicada o el postprint, elegiremos esta opción. Ahora, si hemos elegido el preprint, pues elegiremos esta otra. También se utiliza mucho esta otra pues, para documentos que no se publican, por ejemplo, los proyectos de innovación docente, los proyectos de las APS, etcétera. Entonces, en nuestro caso sería ese y luego el estado. También tenemos varios estados, publicado, en prensa, no publicado, presentado. Si no está publicado sería este, en prensa también se puede poner en prensa. Y presentado se utiliza principalmente también para los proyectos de innovación docente, para los TFG o los TFM, etc. En cuanto a las agencias de financiación, bueno, pues como hemos dicho, la mayoría de los artículos pues están financiados con fondos públicos. Y entonces esta información de quién lleva a cabo la financiación la tenéis también en el propio artículo de la revista, viene ya casi al final. Antes de las referencias bibliográficas, vamos a ver si lo encontramos. Está por aquí. Aquí tenemos la financiación. Como veis, este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia. Bueno, pues la forma en que debéis de poner las agencias de financiación las tenéis en Docta Complutense, las tenéis en la biblioguía y aquí pues tenéis bastante información sobre cómo deben de ir. Por ejemplo, te dice que los organismos públicos españoles pues debe de prevalecer siempre la forma española, salvo de algunas excepciones como puede ser la Xunta de Galicia o como puede ser la Generalitat de Cataluña. Luego te dice pues que no uses acrónimos, que vaya de forma directa, etcétera. Todo esto lo tenéis en la biblioguía de Docta. Entonces, en nuestro caso, lo hemos puesto en castellano, tal y como indica la guía, y entre paréntesis ponemos que este ministerio se encuentra en España. El tipo de financiación ya lo hemos visto, que podía ser APC financiadas por la UCM, descuento UCM o pagado por el autor. Y ya pasamos, este metadato de momento no lo rellenéis porque está dando muchos problemas y posiblemente están intentando arreglarlo o incluso a lo mejor lo eliminamos porque está dando problemas a la hora de guardar la información. Entonces, de momento, este de becas, contrato, programa, si tenéis alguna información relacionada con este metadato, lo podéis poner en información adicional. Y en cuanto a los proyectos de investigación, bueno, pues también son bastante complejos a la hora de hacer el depósito en Docta. Bueno, como lo mismo tenemos aquí, lo mismo que tenemos en las agencias de financiación, pues tenemos también en la biblioguía de Docta cómo se debe de llevar a cabo los proyectos de investigación. Así, para haceros una idea de cómo son los proyectos de investigación, suelen venir financiados o bien por la Unión Europea, ya sea a través de la Comisión Europea o el Consejo Europeo,
A nivel estatal suelen venir financiados por los ministerios y luego pueden ser también financiados por las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, cuando se trata de una financiación de la Unión Europea, muchas veces están bajo los programas, por ejemplo, como Horizonte 2020 o Horizonte Europa. Entonces, si tenemos algún proyecto que ha sido financiado por la Unión Europea y pertenece al proyecto Europa 2020, pues entonces la forma que podemos llevar a cabo el repositorio es, esto ahora os explico pero por ejemplo le damos a añadir más y en proyectos de investigación pondríamos como el nombre del programa. Como veis tenéis aquí varias opciones, pero ninguna se correspondería con la que estamos buscando. En todo caso podéis coger una de ellas, cualquiera de ellas, y luego ya con la información que tengáis en este documento, a partir de aquí pondríais vuestro número de proyecto. Y de esa manera la sintaxis quedaría perfecta para que pueda ser luego recopilado en Recolecta. Vale, este no es el caso porque no lo eliminamos. Y luego vemos en nuestro documento que tenemos 3 proyectos y los 3 empiezan por AGL, pues entonces cogemos esta información para hacer la búsqueda en nuestro repositorio, que yo ya lo he subido previamente, pero quiero hacerlo de nuevo para que veáis cómo se hace. Entonces, añadimos el nombre del programa y como veis nos sale la sintaxis con toda la información del programa que nosotros tenemos y le daríamos a guardar. Envío guardado con éxito. Bueno, está repetido porque yo ya lo había cogido, pero quería que vierais cómo es la sintaxis y cómo debéis hacer la subida o cómo debéis de rellenar este metadato. Si no sabéis hacerlo, bueno, podéis poner la información tal y como viene en el documento y luego ya el bibliotecario pues se encargará de llevar a cabo las modificaciones oportunas. Bueno, llegamos de nuevo aquí, que ya hemos visto que habría que editar el documento. Bueno, ahora no se abre, por eso lo he hecho al principio, porque a veces da este problema. Y luego tendríamos que poner también el tipo de licencia. El tipo de licencia Creative Commons tiene que coincidir, lógicamente, con la licencia que tenemos en el documento que estamos depositando. ¿Vale? Aquí tenemos el tipo de licencia. Este artículo es de acceso abierto y está bajo la licencia Creative Commons CC BY. Pues esa es la licencia que tenemos que poner nosotros en el repositorio. No podemos poner una más restrictiva, tiene que ser la que viene en la publicación. Entonces elegiríamos las opciones de que sí, sí, y decimos, he seleccionado la siguiente licencia. Sí, otorgo la licencia y ya está prácticamente hecho el depósito del documento. Lo último que tenéis también que firmar de confirmar la licencia es que vosotros como autores del documento autorizáis a la Biblioteca Complutense pues, que pueda llevar a cabo reproducción, distribución de la obra en distintos formatos. Bueno, lo leéis, tenéis que confirmar la licencia para que se pueda depositar y le damos a guardar. Le damos a guardar, quiere decir que podemos, ha sido guardado con éxito y lo podemos ya depositar directamente, pero bueno, lo que vamos a hacer es guardarlo para más adelante, para que lo veáis aquí. Y el documento ya se habría depositado. Hay veces que tarda mucho. Yo muchas veces prefiero cuando vemos que tarda, prefiero salir y volver a entrar. A ver, cerrar. Y voy a intentar abrir de nuevo. Vale. Como he dicho antes, nos vamos a mi cuenta, y tenemos aquí, como he explicado anteriormente, los distintos envíos. Este es el que hemos editado, el que hemos hecho.
Si queremos podemos comprobar que está todo correcto y ya podemos pasar a depositarlo. Si le damos a depositar, el documento ya pasaría. Como veis, ya no está en sus envíos, ya no está en mi área de trabajo. Ahora ya no puedo modificarlo, ya ni está archivado porque acaba de caer en la biblioteca para que lo corrija, ni está susceptible de editar. Por lo tanto, ahora ha caído en la biblioteca y es la biblioteca la que tendría que aprobar el documento. Y yo creo que con esto ya está hecho el depósito. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis comentarme alguna cosa. Yolanda, ¿podrías explicar, son para los investigadores de Bellas Artes, si puedes explicar cómo colgar catálogos de exposición o material audiovisual como un cortometraje? Catálogos de exposición, pero un catálogo de exposición es un libro, ¿no? Sí, eso sería un libro, o sea que no habría más problemas. Pero un cortometraje, por ejemplo, un vídeo, vamos. Un vídeo. Bueno, pues vamos a ver si... Vamos a ver. Vamos a ver si le damos a más. Habría que buscar en qué colección vamos a meter el datos de investigación, no sería, documentos de trabajo, libros, monografías, patentes, docencia. Bueno, los podríamos meter también quizás los vídeos en, no sé si son como recursos educativos en abierto o en docencia otros. En una de esas dos posibilidades. No, yo considero que es investigación. No sé, María. Investigación, pero ¿en dónde lo meterías? Investigación, libros, monografías, nada. Patentes tampoco. Puedo dar... Es investigación que hacen en Bellas Artes. Entonces, lo que quieren es depositar un archivo, que me des un artículo, es un vídeo. Entonces, sería en investigación también, en la comunidad de investigación. Sí, pero tenemos que buscar la colección. Claro. La colección, hombre, también puede ser documento institucional. Bueno, podrías, en investigación hay otros, ¿no? Hay una colección que se llama... Yo creo que esa está en docencia, a ver, en investigación, patentes, Claro, María proyecto. dice que cree que falta y que si se podemos plantear crearla, sí, podemos estudiar. Sí, podemos plantear crearla, sí, cuando veamos que hay algún déficit o que se pueda mejorar algo. Cualquier cosa nos podéis escribir. Sí. Claro. Es que ese caso pues lo tendríamos que ver y lo veo si quieres tranquilamente ya durante el trabajo y hacemos una simulación y nos ponemos de acuerdo con ellos. Vale, sí, nos lo quedamos pendiente para plantear esa posibilidad, sí. Porque ya te digo que ahora mismo en docencia es donde tenemos otros, porque el vídeo no se puede considerar como un recurso de educación en abierto. ¿Un REA? No, yo creo que no, que es distinto. Bueno, pues que nos pasen esa consulta a docta@ucm.es y lo estudiamos y le damos una respuesta más. Obra artística, claro. A ver, espera, a ver. ¿Qué más preguntas? A ver, nos preguntaban si el artículo ha sido financiado con un proyecto que no lidera la UCM, sino otra universidad, ¿cómo se indica en la financiación? Esto lo han preguntado cuando decías si era con APC, con descuento o pagado por el autor. No, porque en ese caso esa información iría solo en información adicional, pero en tipo de financiación solamente tenemos esas 3 opciones y como es un desplegable, no puedes coger... Pero no es obligatorio, ¿no? ¿Cómo? No es obligatorio. No es obligatorio, pero si quieres consignar esa información la tienes que poner en información adicional.
Por ejemplo, voy a editar este, que tengo este para editar. Por otro lado, si es investigación que no se hace en la Complutense, pues debería estar en el repositorio de la otra institución. Claro, pero a lo mejor hay algún participante Sí. de la universidad, entonces sí que se puede poner en información adicional, pues que está financiado con fondos de X, porque luego lo que es el metadato de tipo de financiación no procede ninguno, porque como es un desplegable solo puedes elegir las 3 que hay. Entonces, APC financiada por la UCM no se corresponde, descuento UCM tampoco y el pagado por el autor pues tampoco. Entonces, esa información solamente se podría hacer constar en la información adicional. Aquí, en este metadato, información adicional. ¿Vale? Vale, a ver, había otra pregunta cuando estabas hablando también de la financiación y para rellenar estos metadatos con las presentaciones en congresos, pero claro, si es un acta de congreso, o sea, si es una ponencia de congreso, llevaría otros metadatos, ¿no? Porque sería otra tipología. Exactamente, sí. Es un congreso, es que en vez de artículos o libros de monografía hubiéramos seleccionado otro, por ejemplo, si tenemos aquí la colección, tenemos documentos de trabajo, monografías. Aquí tenemos, por ejemplo, ponencias, póster y congresos. Entonces, claro, ya iba a cambiar los metadatos que tenemos en un... Eso seguramente no hay un metadato de financiación. Vamos a ver, vamos a guardar esto, por ejemplo. A ver si existe el metadato de financiación en el tema de congresos. Estación recomendada, lugar de celebración, resumen. No. Están las agencias de financiación, pero no el tipo de financiación. La agencia de financiación, si tenéis alguna agencia de financiación, sí que se puede poner aquí. Ah, sí, tenemos el tipo de financiación también. Pues sí. Lo que pasa que, claro, que no, porque APC no puede ser. Claro, no se rellena y ya está. No se corresponde. Esto no habría que rellenar este metadato, no. A ver, ¿y si al congreso lo que hemos presentado es un vídeo, puede y debe subirse? Sí, los vídeos se pueden subir, sí. El repositorio admite muchos tipos de archivos, muchos. La única restricción son los ejecutables, que no los programas, que no lo permiten los servicios informáticos por tema de seguridad, aunque se puede subir el código. Eso es. De momento creo que no hay ninguna pregunta, no me he dejado ninguna. Vale. No sé si tenéis alguna más. De todas maneras, recordaros que si tenéis cualquier problema podéis escribir a docta@ucm.es. A ver, preguntan si se puede subir un enlace a YouTube con el vídeo. Sí. Sí, sí se puede, pero si se sube el vídeo mejor. Siempre pretendemos que estén los objetos directamente en Docta. Está el archivo, pero también podéis meter el enlace Subís el archivo y también la URL que da acceso al vídeo en YouTube. De todas maneras, cualquier pregunta que tengáis podéis escribir a docta@ucm.es. Bueno, muchas gracias a todos por acudir.